Y acá mágicamente apareció a mi lado Manu Mireles. ¿Cómo estás, Manu? Un Hola. gusto tenerte en el programa. Todo bien, adaptándome al otoño, ¿viste? ¿Viste? Baja, no sabemos el clima, pero lindo. Te viniste sencillita igual, como Sencilla, siempre, con mira. ese cambio de pelo, muy bien, me encantó. Bueno, como anuncié al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las cuestiones vinculadas a las brechas salariales, ¿no? Con perspectiva de género y demás, y para eso hemos invitado a una persona que sabe sobre el tema, que integra precisamente el Centro de Economía Política Argentina. Su nombre es Valentina Burke y ya está en comunicación telefónica con nosotras. Valentina, ¿cómo estás? Te saluda Carmen y Manu. Hola, Carmen y Manu, ¿cómo están? Hola. Muy bien, un gusto tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Valentina, en principio tengo entendido que dentro del CEPA, ¿no? Como ustedes llaman a este Centro de Economía, cuentan con un observatorio de géneros, ¿no es así? Me gustaría que puedas contarnos un poquito en qué consiste el trabajo que llevan a cabo desde este observatorio. Sí, bueno, efectivamente desde el Centro de Economía Política Argentina, desde el CEPA, algunas de las mujeres que conformamos el centro de estudio formamos parte a su vez del Observatorio de Géneros del CEPA, formando un equipo interdisciplinario. La mayoría son economistas, pero también hay sociólogas, como en mi caso, politólogas, comunicadoras sociales. Lo que hacemos desde el observatorio es generar informes, indicadores, información en términos generales que tengan que ver con, echar luz con las desigualdades que viven las mujeres, principalmente diversidades también, pero las mujeres desde una perspectiva económica, ¿no? Cómo las desigualdades que vivimos las mujeres diariamente, cómo nos atraviesan en nuestras trayectorias, cómo eso se ve reflejado en los diferentes indicadores económicos, ¿no? de la vida económica. Uh-huh. Valentina, sabes que tuvimos la oportunidad de acceder a uno de los informes. Entiendo que fue el del 8 de marzo, bueno, con miras, ¿no? Sí. Al 8 de marzo, donde, bueno, precisamente hablaban, ¿no? de estos 2 años de pandemia y del impacto, ¿no? que generó en las mujeres y la relación dentro del mercado laboral. ¿Qué podés comentarnos sobre esa temática? Sí, el informe se llama el 8M en perspectiva económica, a 2 años de la pandemia y con la igualdad como meta. Desde el 2018 venimos realizando estos informes para, como te comentaba anteriormente, echar un poco de luz sobre cómo nos afectan los principales indicadores socioeconómicos, principalmente los vinculados al mercado de trabajo a las mujeres. Y este informe se divide básicamente en 2 partes, uno que está vinculado a mostrar los indicadores vinculados al mercado laboral y a las brechas, por un lado vinculadas a las tasas, a los ingresos y las brechas también impositivas cómo afectan a las mujeres. Y un segundo apartado que tiene que ver con hacer una sistematización, un balance, poner un poco sobre la mesa para también poder ver qué nos faltan sobre cuáles fueron las políticas con perspectiva de género durante estos 2 años de gestión del último gobierno. Y también traemos a colación una herramienta que nos resulta fundamental para pensar la política económica por un lado, pero la política pública en general, que es el presupuesto con perspectiva de género, con el cual el Centro de Economía Política Argentina, específicamente el Observatorio de Género, viene, para contar un ejemplo, asesorando al gobierno de Santa Fe en conjunto con el Ministerio de las Mujeres de dicha provincia. En relación a las mujeres y al mercado laboral, y a una aclaración importante y pertinente sobre por qué hablamos únicamente de mujeres como, digamos, los sujetos a los que estamos mirando, y es porque tiene que ver con que en las estadísticas oficiales no aparecen en las categorías, ¿no? de las diferentes tasas, las diversidades y disidencias. Entonces hablamos únicamente de mujeres para hacer énfasis también en ese vacío estadístico. Bueno, y si hablamos sobre algunos números en específico, estamos hablando de los últimos datos disponibles, que son el tercer trimestre de 2021. La tasa de desocupación
según género en este tercer trimestre, mientras que para los varones es del 7,7%, para las mujeres es del 9%. ¿No? Lo mismo, la diferencia también aparece en la tasa de actividad. Mientras la tasa de actividad para los varones es del casi el 70%, para las mujeres es del 50%. Esto tiene una traducción en, digamos, en la vinculación con el trabajo, del trabajo remunerado con el denominado trabajo no remunerado, trabajo reproductivo, o el trabajo vinculado a las tareas de cuidado. Es decir, las mujeres tienen una menor tasa de actividad en el mercado remunerado porque están realizando otro tipo de tareas vinculadas al trabajo reproductivo, al cuidado de menores, de personas mayores, al mantenimiento del hogar en general. Claro. Este tipo de inserción en el mercado laboral también se traduce en las denominadas brechas de ingresos. Mientras la brecha de ingresos por ocupación principal es de un 25%, la brecha de ingresos entre los varones y las mujeres, y las brechas de ingresos vinculadas al ingreso personal es de un 28,4%. Esto también tiene que ver con esto que mencionábamos anteriormente, que las mujeres trabajan menos en el mercado laboral remunerado, por estar haciendo otro tipo de tareas, y el tipo de tareas y de trabajos en los que se insertan cobran menos. Claro. Por eso, digamos, hay una correlación entre todos estos indicadores. No solo cobran menos por el tipo de trabajo al que se insertan y porque trabajan menos horas en el trabajo remunerado, sino también por una segregación vertical y horizontal que impacta no solo en las horas trabajadas, sino al tipo de trabajo en términos jerárquicos y de mejores pagos, ¿no? Traducidos en términos de mejores pagos y la última cuestión que es fundamental también tiene que ver con la informalidad. La tasa de informalidad según género, mientras que para los varones es de un 30,6%, para las mujeres es un 36%. Digamos, son todos indicadores que se interrelacionan y muestran cómo es la inserción en el mercado laboral de las mujeres, cómo es desigual, cómo nos afecta de manera desigual, y tienen múltiples consecuencias. Una es la brecha de ingresos y el tipo de trabajo al que accedemos, y esto se vincula con lo que en el informe llamamos la brecha impositiva, y tiene que ver con desigualdades de género desde una perspectiva tributaria, es decir, qué tipo de impuestos pagan las mujeres y los hombres y cómo se distribuye esa participación tributaria. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, que tiene un mínimo no imponible de 3 millones de pesos. Si miramos, digamos, cómo está compuesto las personas que pagan este impuesto, las personas que son gravadas, alcanzadas por este impuesto, el 32% corresponde a mujeres y el 32,5% corresponde a mujeres y el 67,5% corresponde a varones. Sí. No, queríamos decirte que, bueno, para nosotras es súper importante poder pensar en establecer la posibilidad de contar con datos estadísticos concretos para hablar de este tema, sin duda. Y contabas algo al principio que nos parece muy importante, ¿no? Que es poner primero, por una parte, en valor la diferencia que existe entre varones y mujeres, y también la deficiencia que tenemos en términos del Estado en la generación de nuevos datos y estadísticas. Y cuando decías esto del ingreso entre hombres y mujeres, también nos gustaría resaltar que incluso en los mismos puestos de trabajo, con la misma formación y experiencia, las mujeres tienen menos ingresos que los hombres. Nos llamaba también la atención en el informe que ustedes presentan, es que efectivamente los trabajadores informales varones perciben un 38,2% más de ingresos que las mujeres, ¿no? Es decir, acá se cruzan no solamente la gran diferencia que existe entre el ingreso entre hombres y mujeres, incluso si hacen las mismas actividades,
sino que incluso en los rubros de la informalidad, tal y como decías, la brecha es inmensa. Sí. Sí, y bueno, estimo que vas a apuntar tal vez a eso. En determinados momentos del informe también habla, bueno, sobre esta cuestión del techo de cristal y demás, y cómo está, ¿no? Dentro del mercado laboral totalmente naturalizado. ¿No? Me parece como importante también poder traer esos conceptos, no sé, a medios de comunicación y demás, donde tal vez no se habla demasiado y está como totalmente naturalizado que, no sé, en puestos públicos a lo mejor haya más varones, ¿no? Que mujeres. Sí, y en puestos jerárquicos y de toma de decisión principalmente, ¿no? Pensaba, por ejemplo, no sé, yo también soy docente de FADU en la UBA, y en la UBA hay una gran cantidad de docentes mujeres, una gran cantidad. Sin embargo, los puestos que tienen mejor pagos y de más altos rangos están todos ocupados por varones, la gran mayoría. Entonces, si y las titularidades de las cátedras. Las titularidades, claro, exactamente. Si tú dices cuántas mujeres trabajan, tú podrías decir el 70% de los docentes son mujeres. Sin embargo, cuando ves quiénes ocupan el 30% de los otros cargos, bueno, esto que estamos hablando justamente, ¿no? Así que es muy interesante pensarlo desde una perspectiva compleja y multidimensional, porque nos permite comprender efectivamente ¿de qué estamos hablando? A mí me resultó particularmente muy interesante que hablen sobre la perspectiva tributaria. Me parece que es necesario. No lo había escuchado. Sí. Incluso para pensar en términos políticos, ¿no? Sí, exactamente. Es un aspecto, es una innovación, una dimensión innovadora que SEPA ya viene trabajando hace bastante. Para poder ver, bueno, por un lado, las tasas vinculadas, los indicadores vinculados al mercado laboral, que obviamente en cada 8M y cada vez que hablamos de desigualdades de género en términos económicos son indicadores fundamentales, pero también está bueno mirar, bueno, ¿quiénes son los más ricos? ¿Quiénes tienen más plata, básicamente? Sí. Y como ponemos en el informe, spoiler, son los varones. Claro. Totalmente. Nos quedamos con la pregunta con Carmen, también cuando estábamos hablando antes, ¿qué podemos hacer para poder profundizar y comenzar a evidenciar también lo que pasa en relación con las disidencias sexuales, con el colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, ¿no? Cómo sigue siendo un pendiente, bueno, recién el censo que está en puerta, es el primer censo en Argentina que va a relevar información concreta en relación con las personas travestis, trans, no binarias y el colectivo LGTBIQ+ en general. Ahí queríamos preguntarte si ustedes tienen alguna idea, iniciativa o alguna discusión interna que apunte a pensar, porque es muy interesante la perspectiva de trabajo que ustedes tienen, en cómo poder relevar esta información, si tenemos alguna idea de cómo a futuro pensar alternativas para comenzar a relevar estos datos. Bueno, la discusión es una discusión obviamente... Es una discusión política. Política me refiero en términos amplios de política epistemológica al momento de cómo pensar la construcción de los cuestionarios que relevan los datos, los datos para conocer las poblaciones en generales, las diferentes muestras que comprenden las diferentes encuestas del sistema estadístico. Digamos, eso genera un tipo de categorías específicas que siguen siendo binarias, que siguen siendo varón-mujer. Yo creo que es un desafío para el sistema estadístico nacional y para la creación de cualquier encuesta empezar a considerar nuevas categorías, pero principalmente en las estadísticas oficiales, para que se pueda conocer esa población, para también luego poder pensar políticas públicas concretas para esa formación que, si hablamos de desigualdades, de violencias y de discriminación en el universo de las mujeres, sabemos que eso se agrava en el mundo de las diversidades y las disidencias, sobre todo lo vinculado al acceso al mercado laboral, a un trabajo formal, ni hablar, a un trabajo que incluya seguridad social, un buen ingreso. Entonces, como discusión hay que darla sobre cuáles son, digamos, las estadísticas oficiales que se están construyendo. Bueno, creemos que la creación de observatorios, tanto de centros de estudios, pero también, digamos, de organismos gubernamentales, es fundamental para conocer, para seguir conociendo y creando datos que, insisto, que nos permitan conocer a la población para
generar mejores políticas públicas que transformen la vida de las personas. Y sin duda esto también pasa, lo que estás contándonos, pasa también en el sistema judicial, el sistema educativo, digamos. Lo que pasa realmente es que todo el sistema, o lo que se puede relevar en el sistema, está construido desde una lógica binaria y una lógica que da cuenta solamente de estas dos posibilidades, ¿no? Entonces, así que sigue siendo un desafío. A nosotros nos interesa mucho pensar en esto para construirlo activamente, porque sin duda hoy en día creo que está cada vez más claro que hablar de género significa hablar de toda la población, del colectivo de la diversidad sexual, de las mujeres, en definitiva, comprender estas brechas de las que estamos hablando, esta discriminación estructural que existe y que es mucho más compleja de lo que hasta ahora todavía hemos podido publicar y evidenciar. Así que estamos muy felices con el trabajo que hacen en el observatorio, así que las felicitamos, también queremos decir, porque obvio. Sí, bueno, Valentina, muchas gracias. Te hago una última pregunta, tal vez, más vinculado a saber tu opinión, ¿no? Con un temita también vinculado, ¿no?, a la actualidad, y tiene que ver con la renuncia de Mercedes de Alessandro al Ministerio de Economía. Entre sus palabras de despedida, ¿no?, cuando comunicó que se iba, destacó que, ella había puesto el cuerpo y acompañado la lucha, ¿no?, en visibilizar precisamente medidas económicas que vinculan a ese trabajo invisible, ¿no?, de las mujeres principalmente. Y entre otras cosas también dijo que la perspectiva feminista había llegado para quedarse al Ministerio de Economía, lo cual me parece muy importante. Y creo que va en cierta línea, ¿no, Valentina?, con el trabajo que ustedes también llevan a cabo. Y me hacía un poco de ruido y me gustaría tal vez contraponer, ¿no?, con las declaraciones de que hemos tenido en este programa, incluso de militantes que están en los barrios, en los comedores y demás, donde precisamente reclaman, ¿no?, mayor presencia del Estado en el acompañamiento, ¿no?, en cuanto a la labor que llevan a cabo las mujeres en los comedores y dentro de las organizaciones. Desde tu mirada, también como socióloga, te consulto, ¿qué aspectos considerás que habría que fortalecer, ¿no?, en cuanto a la intervención del Ministerio, del Estado presente, ¿no?, en estas organizaciones más territoriales, si se quiere? Bueno, primero enfatizar que tanto la Dirección Nacional de Economía y Género como la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en el 2019 fueron hechos políticos institucionales fundamentales para las luchas de él y los movimientos feministas. Sí. Y el trabajo que se ha realizado tanto de visibilización como de pensar políticas públicas o incluso un presupuesto con perspectiva de género comprende un momento bisagra, creo yo, para pensar los presupuestos, las políticas públicas, la vinculación del Estado con el feminismo, con los temas vinculados a las problemáticas de las mujeres y las diversidades. Adhiero en lo que vos planteabas, Carmen, en la necesidad tal vez de enfatizar y de seguir problematizando cuáles son las problemáticas específicas de cada territorio. De cada territorio en un país también tan grande, tan extenso, con particularidades diferentes también en cada uno de los territorios provinciales. Seguir articulando, digamos, con las comunidades, con los territorios, incluso con las organizaciones sindicales, para seguir pensando la ampliación de derechos con perspectiva de géneros. Y sobre todo esto que vos mencionabas bien, Carmen, el trabajo comunitario, el trabajo de la economía social y popular, que a veces también aparece como invisibilizado, ¿no? Son las mujeres las que llevan adelante los comedores, las que realizan las colectas, las que paran la olla, sobre todo en estos tiempos de crisis, y es un desafío poder pensar eso desde la política pública, cómo seguir mejorando esas realidades en articulación con los actores y los sujetos que están en el territorio, como pensar las soluciones en conjunto. Claro. Bueno, Valentina, lamentablemente te tenemos que despedir. Ha sido un gusto escucharte, poder compartir y conocer también, ¿no?, el trabajo que llevan adelante desde el CEPA. Obviamente más que invitada en otra oportunidad para poder seguir debatiendo sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por el tiempo y por el trabajo que están haciendo.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, saludos. Bueno, muy bien, charlamos con la socióloga Valentina Burke, integrante del Centro de Economía Política Argentina. Hermosa nota, la verdad ha sido un Tremendo, gusto sí, muy bien. escucharla y ya estamos como para irnos a bailar. ¿Sabes qué tema tenemos ahora? Bueno, A tenemos ver. La Isla Bonita de Madonna, así que vamos a Ay, escucharla. amo. Nos quedamos bailando.